Alucard, what is your business here? Bienvenidos sean todos a lo más primero. Y ya saben que nosotros somos el motherfucking ensayo que ahorita anda ocupado, Hugo y Carlitos. Y ya teníamos rato de no aparecer. Nos tomamos unas pequeñas vacaciones por el primer aniversario del programa. Ya después ahí les dejaremos una capsulita especial que habíamos dicho que le íbamos a hacer, pero nos ganó la celebración. Sí, nos ganó la celebración y se nos olvidó el grabar. Y bueno, en esta ocasión nos acompaña una invitada muy especial de un tema muy especial. Sí. La tanatóloga Karina Verbonen. Muchas gracias de que nos acompañes y que hayas aceptado estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Carlos, por la invitación. Gracias, Hugo, por darme este espacio para platicar con ustedes acerca de la tanatología, de la muerte, de las pérdidas y pues, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias. Gracias a ti. Y pues sí, todo un temazo, porque pues hablar de la muerte en general es como que muy duro, ¿no? Es como que tabú en nuestra sociedad. Casi toda la gente, bueno, y con justa razón, intenta negar, ¿no? Algo que es tan seguro, lo más seguro que tenemos. Entonces a mí desde un principio se me hizo muy interesante que alguien nos hablara de este oficio, profesión. Ahorita nos hablarás más específicamente ahorita como que en qué estatus está, de que nos hables de cómo finalmente hay especialistas que ayudan a acompañar a la gente en estos duelos, en estas pérdidas tan duras, ¿no? Que cambian la vida por completo. Sí, pues comenzamos directamente con la pregunta que muchos se han de hacer en este momento, que están viendo el video, que es ¿qué es la tanatología? Miren, la tanatología inicia en los años de 1900. En 1901, un médico ruso acuña la palabra tanatología como la ciencia de la muerte, ¿no? Y justo era una ciencia que se dedicaba justo al proceso de en sí la muerte y el proceso de descomposición que llevaba el cuerpo, y justo era hasta ahí. Y no es hasta 1950 cuando Elizabeth Kubler-Ross, la que hoy se le reconoce como la madre de la tanatología, empieza a hacer estudios, ¿no? Ella se le reconoce como la creadora de la tanatología moderna, y ella nos aporta, ¿no? Nos aporta que la muerte nos lleva a transitar por un proceso y que ese proceso tiene etapas. Hoy les puedo decir que la tanatología es una herramienta de vida, ¿sí? Porque hablamos más de la vida que de la muerte, ¿no? A muchos nos asusta la etimología, ¿no? Thanatos y logía, tanatología, ¿no? La ciencia de la muerte. Pero realmente hoy más que nada es una disciplina que nos ayuda a transitar la vida, ¿sí? A pesar de haber perdido, ¿sí? De una manera sana, de una manera digna, recuperar el sentido de lo que es tu vida a raíz de las pérdidas, ¿no? Yo me uno a la tanatología para ayudar a acompañar a personas que están transitando por ese proceso al que te lleva a la muerte. Sí, pero sí, la tanatología es eso. En un principio era la ciencia de la muerte. Hoy en día es la herramienta de vida que te ayuda a transitar las pérdidas. Es muy interesante. Entonces, en la actualidad, digamos, la función común o más conocida del tanatólogo es acompañar a la gente en su duelo. Y también me habías comentado que es acompañar a la gente que está, digamos, en vísperas de la muerte, ¿no? Sí, imposible atravesar la vida sin que una pareja te haya terminado, ¿no? Que un trabajo también haya terminado, que la salud no se te haya visto mermada, ¿sí? Que un familiar no se te haya muerto, ¿no? Imposible atravesar la vida sin esos hechos. Todos esos hechos
te llevan a transitar por un duelo, ¿sí? Ese duelo, tú puedes transitarlo solo o con compañía, ¿sí? Idealmente te acompañan tus amigos en el proceso, te acompaña la familia, te acompaña la pareja, ¿sí? Pero cuando esto se ve complicado, pues entonces estamos los profesionales al servicio de ustedes, ¿no? Entonces se abre mucho el panorama para una persona que necesite de un especialista, de un tanatólogo, ¿verdad? No nada más es las personas que pierden un ser querido, es para otros aspectos como la pérdida de una parte del cuerpo, el distanciamiento de una persona. Así es, por enfermedad, igual por mutilación de una parte del cuerpo, por la pérdida de la pareja, por la pérdida de la confianza. La migración también es un tipo de duelo, ya no estás en un sitio donde tienes tus propias condiciones. Migrar también produce un duelo, la pérdida de la confianza y pues la más importante pues es la que todos atravesamos, que es la muerte de un ser querido, un amigo, un familiar. Me imagino que también para las personas que han tenido un desastre, como por ejemplo las que han tenido quemaduras muy fuertes en el cuerpo, también se aplica la Así tanatóloga. es, así es. Incluso ahora que acabamos de salir de una época de pandemia, todos tenemos duelos ahí que todavía no sabemos transitar, sobre todo por aquellos que, por ejemplo, los jóvenes que fueron a la escuela y de repente ya no, todo es en línea. Entonces algunos se pudieron acomodar, algunos no, a algunos les está costando regresar a la escuela. Por ejemplo, los que solíamos mucho abrazar y el contacto, pues en esos tiempos pues perdimos esa habilidad para socializar, entonces nos vimos obligados a transformar nuestra manera de socializar. Entonces eso también nos produce un duelo, una situación pandémica, un desastre natural también nos produce duelos. Sí, es que si lo piensas bien, todos estos procesos de pérdida, aunque existencialmente no sean lo mismo, como que psicológicamente sí es como que el mismo fenómeno, ¿no? Porque, por ejemplo, en una ruptura amorosa, donde tal vez ya nunca vas a volver a ver a esa persona, pues es lo mismo que una muerte, o sea, que la otra persona siga viva, o la migración, por ejemplo, que alguien se fue y no regresará en 10, 15 años, o tal vez ya no lo vuelvas a ver. Posiblemente. Y pues aquí esa es una realidad muy palpable, porque aquí mucha gente emigra todo el tiempo. Sí. Entonces sí, como que es el mismo proceso, ¿no? O sea, como que, o sea, psicológicamente sabes que ese vínculo se cortó de manera indefinida, al menos. Sí, tal cual, y tú decides cómo entras al proceso. ¿Sí? Este proceso, hasta ahora se dice que hay 6 etapas en este proceso. Pero tal cual entras a un estado de shock y luego viene la negación, la negociación, la depresión, la aceptación y finalmente la resignificación de tu pérdida. Pero justo el migrante también se ve en una situación donde a veces no pueden venir a ver a sus familias ya, ¿no? Y eso es doloroso. Sí. ¿Sí? Sus costumbres y tradiciones se ven también modificadas. Es durísimo. Sí. Porque imagínate, también sucede mucho este fenómeno de que, no sé, nacen nuevos integrantes de la familia, mueren integrantes de la familia y muchas veces los migrantes no pueden venir y pues Sí, o sea, es como una culpa y frustración y no sé, son muchas cosas que Claro. sí es durísimo lidiar y la gente lo ve como aquí es una normalidad, es como que, bueno, pues así es la vida, pero sí está bien gacho. son cosas que no superas. Bueno, muchas que tienen como 5 años en el norte y de repente ya nace un nuevo hijo y no pueden venir. Y sí. Uh-huh. Sí.
O cuando tienes, Bueno, cuando tienes hijos y no sabes también qué cultura le vas a, le vas a inculcar. enseñar, ¿sí? Ajá. Eso también es, pues, yo quiero que hable español, no, yo quiero que hable inglés. No sé, viven en constantes procesos. Ujú. Muy bien. Eh, Hablando ya más específicamente de la tanatología como, digamos, como procedimiento, como terapia, no sé cómo se le pueda llamar, es, me habías contado que no es, digamos, como una rama de la psicología, ¿no? Es algo aparte. O Eso sea, también la tenía. como ahorita como que en qué estatus está, es carrera, es disciplina, profesión, no sé cómo lo Sí. pudieras catalogar. De manera personal, para mí sigue siendo una disciplina. ¿Sí? Está en proceso de ser una ciencia. Muchos autores ya la toman como tal, como una ciencia. Usamos herramientas de la psicología para abordar las pérdidas, abordar a aquellos a quienes acompañamos, ¿sí? Pero es una disciplina netamente de vida, ¿sí? Ahorita se llegan a hacer estudios, ¿no? Encuestas, test para, para para investigar sobre la pérdida, ¿no? Y eso lo hace ciencia finalmente, pero todavía está en proceso, ¿no? Sobre todo lo que es acompañar la pérdida después de la muerte, ¿no? Porque la tanatología eh, inicia con el cuidado al moribundo, con el cuidado de las personas al final de la vida. Allí inicia la tanatología moderna. ¿Sí? Cuando esta doctora, Elizabeth Kubler-Ross, se da cuenta que hay un sector de los enfermos que nadie les hacía caso, ¿sí? Pero que finalmente seguían siendo personas, ¿sí? Sí. Y ella dice, ellos siguen siendo personas, ¿sí? Y que haya alguien que todavía les permita sentirse dignas hasta el final de su vida, ¿sí? Eso es lo que hace la tanatología, porque veía que eran como muebles, ¿no? Arrumbados, ¿no? Ya el moribundo. Pero no, la persona al final de su vida necesita amor, comprensión, cuidados, ¿sí? Porque sigue siendo una persona. Entonces ahí nace la tanatología a través de este estudio. Ella se acerca a ese sector, ve que todos ellos pasan un proceso, ¿sí? Del shock, de la negación con su enfermedad, y ella empieza a estudiar este proceso. Después se da cuenta de que el familiar que se queda después de la muerte repite el proceso. Entra en un shock, entra en una negación, negocia con el poder superior y se deprime, entra en una tristeza profunda y al final llega una aceptación. Hoy en estos tiempos, en el siglo XXI, nos regalan una sexta etapa, que es la de resignificar la pérdida, ¿sí? Y esta es la última de las etapas por el que nosotros los que perdemos o los sufrientes atravesamos, ¿sí? Resignificar esa pérdida. Qué interesante, ¿verdad? Cómo sí cierto, tenemos como que bien incrustado esta forma de pensar de que el desahuciado, el que ya le confirmaron la muerte, el que está en sus últimos momentos, de alguna manera como que lo olvidas y hasta le prestas atención hasta que ya murió. O sea, es bien extraño, como que pensamos que eso no nos va a ocurrir a nosotros. Y pues imagínate estar en una soledad, en una agonía tan fuerte que estás al borde de la muerte, Sí. y no estás recibiendo atención como deberías recibirla. Pues como lo menciona, como lo menciona ella, es de sí, o sea, básicamente los ven como muebles, como ya es como que pues es que él ya se acabó. Y dices, no, pues qué fuerte, o sea, eso sigue siendo alguien que siente, alguien que todavía está con nosotros, alguien que puede compartir, alguien que tiene la oportunidad de irse en paz y demás. Y
Total, ¿para qué? Sí, 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 bueno, que bueno, también sí debe ser complejo también para muchas personas que atraviesan, digamos, por estos procesos de la aproximación de la muerte y que dura mucho tiempo. Así de que el señor, la señora, oiga, pues tiene como 2, 3 años muriéndose y nosotros aquí seguimos sufriendo de que no sabemos qué hacer con ella, con él, y Sí, claro, hay sí, agonías. como que de pronto se vuelven Sí. insensibles, ¿no? Sí, Ajá. hay agonías muy largas, Ajá. ¿no? Pero justo hay que acompañarlos, ¿no? Ellos tienen una gran necesidad, ¿no? De Sí. quizás de recorrer su vida y acompañarlos a ver su vida en retrospectiva y que nos deje finalmente esa persona los regalos más grandes, que son pues el consejo, ¿no? Hay mucha gente al final de su vida donde dice, yo mejor hubiera dejado el trabajo un poco y estar al pendiente más de mis hijos, ¿no? O hay personas que dicen, me hubiera gustado ser menos dura con mis hijos, ¿no? Entonces es una gran oportunidad ahí para dejarles todo ese amor a los que se quedan y a los que nos quedamos, pues nos deja un poco más de calma y de paz cuando todos ellos ya no están, ¿no? Entonces esos son los regalos que nos pueden dejar todos ellos, los que están al final de la vida. ¿Cómo se ve el cambio cuando una persona tiene esa ayuda al momento de que va a partir de este mundo? Y como cuando otra, pues no, ni siquiera la misma familia, o puede que la familia, pero todos más estén en agonía. Me tocó ver el caso de un cantante de una banda, me parece que es española, no recuerdo, y él le diagnosticaron una enfermedad terminal. Entonces le dijeron, te quedan 3 4 meses. Y se despidió de la familia, lo auxiliaron nada más no poder con atención psicológica y demás. Y incluso hasta les escribió, no, les hizo un video a los fans. Y a los días se fue. Y se veía tranquilo, se veía en paz. Justo eso es lo que te deja estar acompañado. Paz, tranquilidad, calma. ¿Sí? Nosotros como tanatólogos no vamos a cambiar lo que sucedió, ¿no? Lo que te sucedió no te lo vamos a poder traer, ¿no? Sí, personas que han perdido a sus familiares no los vamos a traer de vuelta, pero te vamos a brindar, igual te vamos a acompañar en el proceso para que tú llegues a la calma. ¿Sí? Al estado de calma. Yo acabo de recibir un mensaje y me decían que usted me puede ayudar, estoy muy ansiosa. Entonces, justo cuando eres acompañado en un proceso de pérdida, te ayudamos el fin, uno de los fines es eso, de que le encuentres un sentido a la vida y de que vuelva a haber calma y serenidad en ti. ¿Sí? Eso es, estés en una situación de enfermedad terminal o no, ese es uno de los objetivos de la tanatología, ¿sí? Volverle a encontrar el sentido, volver a recuperar tu vida, obviamente no como antes, sino lo que se requiere es que la vivas de una mejor manera. Sí, a eso iba precisamente. Se me figura que la tanatología se volvió más como una especie de, digamos, de terapia para la gente que tuvo la pérdida. O sea, como que se volvió más ese nicho que lo que originalmente fue, ¿no? Acompañar a los desahuciados, a los que ya estaban a punto de morir. Sí, Sí, o claro. me equivoco, o sigue siendo el punto central acompañar a los enfermos terminales. Sí, sigue siendo, ¿no? Por ejemplo, el profesional de salud, como son los médicos, hay muchos psicólogos también y psiquiatras educándose en la tanatología, ¿sí? Porque precisamente es el gran arte de acompañar, ¿no? De acompañar a las personas que están sufriendo. Entonces ves cada día en los hospitales que la tanatología va tomando terreno. Por ejemplo, no sé si ustedes hayan tenido algún tipo de algún familiar en el hospital, pero antes se decía, el
la persona de la cama número 34, 340, ¿no? O sea, eras un número, ¿sí? No eras el señor Fausto o la señora Clementina, ¿no? O no eres el chato, ¿no? Pero ahora hay muchas personas de la salud ya encaminados en la tanatología que son muy amables, ¿no? Y incluso se quedan, te están curando y te están preguntando cómo estás, cómo te sientes, estás platicando, están platicando, y antes no se hacía, o sea, el personal médico era muy Frío, cuadrado, muy frío. Pues es que también tenían que ser, ¿no? Pues imagínate, les llega uno y otro y pues, se les quita la sensibilidad. Sí, claro. O bueno, o lo tienen que hacer, pero pues sí, independientemente de, digamos, pues de la frialdad que tiene que tener a los encargados de la salud, pues no deja de ser traumático para la persona que está agonizando, que está a punto de morir. Imagínate, aunque sean horas, pueden ser días, semanas, incluso más, que están en una soledad, en una agonía. O sea, sí, como que uno dice, eso a mí no me va a pasar, yo me voy a morir dormido, bien padre. Y dices, ¿eso te va a pasar a ti o a un familiar? No, qué carajos. Sí, es que sí es cierto, digo, como nunca platica nadie de la muerte, de cómo te vas a morir, cómo se va a morir tu mamá, tus Y seres justo amados. por eso hacen de la muerte el tabú, ¿no? O sea, no hables de eso porque lo atraes, ¿no? ¿No? Sí. Entonces se empieza a hacer una cultura muy diferente, pero nos sirve mucho hablar de la muerte. Sí, justo ayer hablaba con una persona y me decía, fíjate que yo tuve miedo de que mi padre muriera en una cirugía. Y yo le decía, ¿y por qué no usaste ese miedo para responderte muchas preguntas, ¿no? Y dices que no tengo ni idea. No, pues ese miedo te sirve pues para preguntarte, ¿qué voy a hacer? Si hoy me dan la noticia, ¿no? De que mi papá no sobrevivió, de que mi mamá no sobrevivió. Bueno, te respondes, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues pedir verlo por última vez, tocar el cuerpo, iniciar los trámites. Y luego me pregunta, ¿y qué trámites, no? Bueno, pues hablar a una funeraria, tener listo ciertas cosas. Entonces desde ahí decimos Sí. qué interesante es, y nadie lo queremos hablar porque le tememos, pero sin duda la muerte es lo más seguro que tenemos. Es lo único seguro. Justo decía, no me hables de eso. Sí, espérate, sí te voy a hablar, ¿no? El día en que yo me muera, no quiero que caminen en el sol y caminen hasta la parroquia. Es bueno, es muy bueno. No se cansen, yo ya voy a estar descansando y yo voy a estar en paz, ¿no? Quédense en su casa y quizás pongan una música que les haga recordar mi presencia en esta vida, ¿no? Pero dejen que ciertas cosas, ¿no? No hables de eso, bueno, es que no quiero flores, ¿no? No quiero, por ejemplo, en algo muy personal, no quiero mariachis, ¿no? Entonces me hacen muy tristes. Entonces, así es, hay que hablarlo. ¿Por qué? Porque el día en que llegue tú ya vas a saber, ¿sí? Tú ya vas a saber qué es lo que esa era mi última voluntad, ¿no? ¿Por qué no cumplirla, ¿no? Entonces, para eso hay que hablar de la muerte. Sí, ahorita más adelantito sí me gustaría platicar un poquito más de eso, de la cultura que se tiene de la muerte aquí en México. Pero antes de continuar con eso, también me interesa mucho saber, me habías dicho que pues la tanatología está como que cobrando mucho interés, incluso otras profesiones le están sacando provecho a los frutos de la tanatología. ¿Qué es lo que funciona en la tanatología un poquito más específicamente? O sea, sabemos que es el acompañamiento, pero más o menos nos puedes explicar más o menos qué técnicas utilizas, o sea, se me figura que es como un acompañamiento psicológico, pero como que debe tener una pizca ahí más de otros sabores, ¿no? Porque es como que es lidiar con pura aceptación, porque no hay solución, a diferencia de otros problemas. Incluso yo pensé que para carrera o especialidad de tanatología
Yo creí que uno debía de ser psicólogo para poder llevarla, pero veo que hay muchas personas que tienen otras carreras diferentes y se meten a esto de la tanatología por gusto, por vocación, demás, pero no tiene que ver con la carrera que tienen original. Sí, claro. Bueno, yo llego a la tanatología por una experiencia de vida, ¿sí? Que fue la pérdida de mis 3 hijos, ¿sí? A raíz de eso, la vida me obligó a vivir un proceso y este proceso me arrojó a una transformación y a un cambio, ¿sí? Para tú a veces sobrellevar las cosas más duras de la vida, las adversidades, si tú te enfocas a servir, ¿sí? Tú, tú aceptas lo que estás viviendo, ¿sí? Si tú te sometes al servicio, entonces yo dije, bueno, ¿y qué voy a hacer con esto que me pasó, verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿No? ¿Quién soy ahora? ¿No? Entonces, me agarro de la tanatología, estudio una maestría porque yo tengo una licenciatura, estudio una maestría. La maestría no es necesario que sea una rama de la medicina hasta el momento, y empiezo mi profesionalización en la tanatología y en el acompañamiento, y, y así comienzo, ¿no? Y finalmente yo acompaño a la persona netamente con la narrativa, ¿sí? Con la plática, ¿sí? Tú me cuentas tus experiencias, ¿sí? Y uso 3 pilares en mi acompañamiento, que son el autocuidado, el perdón y el agradecimiento, ¿sí? Y según cómo tú también tienes tus propias herramientas, nosotros vamos trabajando. Podemos trabajar con la música, acompañado a través del juego, acompañado a través de la música, acompañado a través del arte, acompañado también a través de la escritura, haciendo cartas, poemas, y básicamente es eso, ¿sí? Pero depende de la otra persona y sus habilidades. Hay personas que llegan y solo con platicarte, ¿sí? Ellos hacen su trabajo, ¿sí? O van aceptando lo que les pasó, la experiencia que les lleva a ese duelo, ¿sí? Básicamente así acompaño yo a las personas. O sea, la aceptación proviene más que nada de que la gente sea sincere y pueda expresar todo lo que siente o ha sentido a través de la pérdida. Sí, lo vas asimilando a través de escucharte a ti mismo. Fíjate, suena como que tan básico, pero es bien complejo porque pero otra vez es cultura mexicana de que no habla de su pérdida, y esa persona, sobre todo más los hombres, son de que no, yo nada más como que se les permite llorar en el funeral y de ahí para el real es puro, no, yo estoy bien, no me pasa nada, no me pasa nada, y ahí están por dentro sufriendo. Hasta que se mueren, posiblemente por su propia mano, lamentablemente. Así es, el hombre es un poquito más, menos dado a evocarse hacia los sentimientos. Ustedes como varones, algunos se evocan a la acción, ¿sí? Hay teorías que dicen que duelamos en femenino y en masculino. El duelo femenino pues es aquel que tiende a los sentimientos, a dejar que la tristeza, atravesarse por la tristeza, por la ira, ¿sí? Que el hombre se va a la acción que hace, sale a trabajar, ¿no? Se ocupa de algo, ¿sí? Así es como encuentra duelar en masculino, y generalmente, aunque no tenga nada que ver con los géneros, normalmente pasa así, ¿sí? Ves al hombre, pero sin embargo está duelando, ¿sí? Está evocado a su trabajo, no es que no esté sintiendo, ¿sí? Él se evoca a la acción, ¿sí? Él se evoca a recuperar nuevamente las rutinas, pero él en esa rutina está duelando también. Y hay mujeres también que duelan en masculino, mujeres que tienen su pérdida y ellas dicen, pues tengo que trabajar, ¿no? Tengo que salir a trabajar.
y el duelo femenino Emocional. es emocional, o sea, es la expresión emocional. Sí, claro. Aquel que se deja, finalmente solamente es un juego de palabras, porque no tiene nada que ver con los géneros, Ujú. ¿sí? Simplemente así le llamaron, ¿no? Pero sí es aquel que se deja llevar por todo lo emocional, que es fácil a la reacción de la tristeza, que es el llanto, eso es, ¿no? Eso es. Y justo un hombre también los transita, pero él sabe dónde, ¿no? Sí. Él sabe dónde se desahoga, ¿no? Entonces, estar en una sesión tanatológica, pues, hombre o mujer, pues allí es el momento, ¿no? De tocar la emoción, de sentirla y de dejarla pasar. Me llama mucho la atención ahorita que mencionaste las diferentes formas de las herramientas que tienes para el uso de la tanatología, que es como dependiendo de las habilidades que tenga la persona, ¿verdad? Si, por ejemplo, esa persona es hábil escribiendo, pintando, dibujando, haciendo poesía, haciendo música, esas son herramientas que tú utilizas en su proceso. Así es, acompañé a una persona donde él me dijo, no me sirve escribir, ¿no? Cuando la escritura es la herramienta casi fundamental para los tanatólogos, ¿no? Escribe lo que estás sintiendo. Hoy duelar a través de las redes sociales es muy común, ¿no? Escribir, por ejemplo, ayer que fue el día del padre, ¿no? Y todos recordamos a nuestro papá, ¿no? Entonces, de repente escuchas música, o sea, escuchas que le dedican una canción a su papá y finalmente están duelando ahí, solamente que a través de las redes sociales. Y finalmente es escritura, ¿no? Porque ligeramente hay un mensaje, te extraño, ¿sí? Te quiero. Bueno, hay otros que sí, ¿no? Se desplayan, pero sí, nos desplayamos, perdón. Como que escribir finalmente es, lo que escribes es la forma en la que piensas. Y pues sí, hay mucha gente que a lo mejor no lo va a poder verbalizar, y menos frente a alguien, por ejemplo, desconocido, que alguien que recién llega contigo, pero ya a lo mejor, pues escribiéndolo poco a poco como una especie de diario, me imagino. Y pues sí, las redes sociales también se convirtieron en eso, ahí sacan todo, hasta de más. Sí. Pero sí, cierto, qué interesante. Yo nunca había pensado que las redes sociales sí son de pronto si ves que es el depósito de los pensamientos, pues muchas veces íntimos de la gente. Ándale, ahí uno piensa que es puro chismo íntimo y pues lamentablemente ya se exhibieron, ya criticaron, ya se pusieron a las expensas de todo el mundo. Sí, pero pues de alguna manera sigue siendo eso. Y uno se burla a veces y, bueno, con justa razón, pues también para qué se ponen. Pero sí dices, sí es que a veces de pronto la gente, como dices, duela mucho en redes sociales y sí dices, órale, pues sí es cierto. Como que uno piensa que es puro llamar la atención, pero no va a faltar el que sí de verdad lo está necesitando, que es su único medio que tiene. Así es, sí, y de repente sí decimos, ay, como que ya pasaron 3 años de tu pérdida, o sea, por Dios, ya lo debiste haber superado, ¿no? Pero no, o sea, también hay que aprender a ser amables, a ser compasivos con la gente. Sí, también No, es que sí está bien difícil porque vivimos en la época de que todo el mundo se lastima, pero también en la que todo el mundo es bien insensible, o sea, es bien contradictorio. O sea, somos un asco, pero también todo nos duele. Así es, sí, y justo otra de las herramientas con las que me ayudo mucho es con la compasión, ¿sí? Aquel de aprender a escuchar al otro sin juicios, ¿sí? No decirte, bueno, por esto estás mal, por esto estás llorando. No. La compasión es otra cosa, es sentir el dolor de aquella persona. Y justo no lo hacemos cuando juzgamos los mensajes por las redes sociales. No estamos siendo compasivos. Pero realmente hasta, pues todos, imposible atravesar la vida sin una pérdida. Sí. Todos perdemos algo. Sí. Fíjate, precisamente hablando de eso, o sea, manejas también una serie de herramientas de que el perdón, de que el autocuidado, el agradecimiento. Normalmente, o lo más habitual que te ha tocado ver,
¿dónde es donde está el problema de la gente en su aceptación? O sea, ¿por qué no lo acepta? Porque sabemos que es normal que en un principio, pues, a través de una negación, un trauma muy fuerte, que pasen incluso años, pero sabemos que hay gente que sí se vuelve un problema, ¿no? O sea, que de verdad nunca superan. ¿Qué es lo más común? O sea, ¿cuál es ese, digamos, bachecito ¿Factor? que anda en el factor? Bueno, vivimos en una sociedad que todo lo queremos rápido y que todo lo tenemos en un scrollar el teléfono, ¿sí? Pedimos un taxi, pues con un clic, ¿sí? Pedimos de comer con un clic. Todo lo queremos rápido, ¿sí? Incluso realizar un proceso, ¿sí? De duelo, transformarte como persona, ocupa su tiempo, ¿sí? Entonces la gente llega conmigo apurada, queriendo resolver ese duelo lo más pronto posible, ¿sí? Ese es el primer factor, querer que te solucionen en una, en dos, en tres, en cuatro o en cinco sesiones que tu hijo se murió. O sea, qué difícil, ¿no? En un par de sesiones que tú llegues a asimilar por qué tu hijo murió, ¿no? ¿Y para qué murió? Imposible. Entonces, las personas llegan con quieren hacer duelos de microondas, lo quieren hacer rápido. Y eso no funciona. Si llegara a funcionar, es que hacen su duelo, lo pausan, pero cuando tengan otra pérdida, entonces va a destapar ese duelo que quedó ahí, ¿sí? Ese es el factor número uno de por qué la gente no avanza, ¿sí? La otra es porque simplemente no lo quieres, ¿sí? No estás preparado para hacer ese cambio, esa transformación, ¿sí? Se dice que todos somos seres resilientes también, pero con el paso de la vida y los sucesos, pues lo has ido perdiendo, pero realmente necesitas solo una pulida para que saques todo ese ser resiliente que hay en ti. Sí, ellos también o no quieren trabajar, son personas que las llevan a sesión, ¿sí? Y que no por ellas dicen yo quiero trabajar, ¿sí? Sino que son empujados normalmente por sus familiares, ¿no? Y de repente te encuentras a personas, mira, te voy a llevar a mi vecina porque se ve que está en depresión, ¿no? Y siempre les digo, pregunten si ella quiere, ¿sí? Porque si ella no quiere el trabajo, puede estar aquí la persona más iluminada y si ella no quiere trabajar, no lo va a lograr. Entonces son de los dos principales factores por los que no se hace un trabajo, ¿no? Realmente van a sesión 1, 2, 3 veces y después ya no regresan o se identifican en algo y piensan que hasta ahí, pero después vuelven otra vez, ¿no? Y así es, esos son los dos factores que te puedo compartir. Ok. Como que se sienten, yo pienso que, corrígeme si no, ha habido personas que van, digamos, unas 3 sesioncitas nada más y dicen, ya eché todo lo que traía, ya estoy bien, y ya no vuelve. Híjole, como con los psicólogos también. Sí, justo dejamos las terapias por eso, porque una parte de nosotros nos dice, ok, está bien, ya lo entendí, ¿no? Pero es un trabajo que se hace, que tiene cierto tiempo, ¿no? No todos tenemos el mismo, todos duelamos de manera diferente, no son los mismos tiempos, aunque fueran las mismas pérdidas, ni tampoco hay un tiempo definido, ¿no? Se te murió tu hijo, pues 1 año y medio, 2 años, se te murió tu esposo 6 meses, no hay tiempos, ¿no? Y van de acuerdo a la persona, ¿sí? A sus herramientas, a eso. Bueno, otra cosa de la que queríamos hablar contigo, obviamente, porque pues es el tema. Sí. Pues todos sabemos lo que es la muerte, ¿no? Pues básicamente dejar de vivir. Pero aunque suene medio tonto, o sea, para ti, ¿qué es la muerte? Porque pues, tú eres un especialista de la muerte.
que tiene muchos significados para la gente, porque pues hay gente que lo asocia con su espiritualidad, un pensamiento mágico, hay gente que simplemente pues, lo ve como el final, así en seco, Dejar de existir. O simplemente pues la pérdida, ¿no? Muy fuerte, emocional de la gente. Pero ¿cómo se pudiera decir que es la muerte, al menos en nuestra sociedad? O sea, ¿tú cómo la percibes? De manera personal, la muerte es el cese de las funciones vitales del cuerpo. ¿Sí? Para mí es eso, la muerte. ¿Sí? Justo desde ese ámbito, ¿verdad? También para mí es una oportunidad para trascender, ¿sí? En esta situación y en este contexto de la filosofía, ¿no? Es un trascender hacia otra vida, ¿no? Pero justo hay muchas maneras de entenderla. Y esa es la pregunta con la que suelo abordar también, ¿no? Sí. Porque desde ahí radican nuestros más profundos sufrimientos, ¿no? De no saber exactamente qué es la muerte. Sí, acabo de atender a alguien y me decía, mi hijo, un chiquito, un menor, me preguntaba que qué es morir y yo le contesté que era que se durmió, ¿no? Entonces el niño decía que tenía miedo a dormir, ¿no? Pero justamente el no tener nosotros exactamente las palabras para definir la muerte nos causan sufrimientos, ¿no? Innecesarios, porque el niño te entiende cuando le dices él dejó de respirar, estaba muy, muy, muy malito, ¿sí? Dejó de respirar, su corazón se detuvo, se cerraron sus ojitos y parecía que estaba dormido, pero realmente pues sus funciones vitales dejaron de existir, pues se pausaron, ¿no? Se terminaron, ¿no? Y justo la muerte para mí es eso, y hay justo en la cultura del mexicano y en este pensamiento mágico hay diferentes maneras de conceptualizar la muerte. Y esa es una de las herramientas también con las que trabajo, sobre preguntar, indagar, ¿qué te dijeron a ti de chiquito que era la muerte, no? De repente, para que nos acostáramos pronto decían, ahí viene el coco, ¿no? Pero justo nada más era para que nos fuéramos a dormir temprano, ¿no? No, justo era que llegara, ¿no? El monstruo, ¿no? O la muerte, ¿no? O cuando nos decían, no, es que va pasando la Llorona, o las cadenas se escuchan, ¿no? Y justo toda esta idea de este pensamiento mágico y que es abunda en el mexicano, o sea, hay mucho de pensamientos mágicos en nosotros los mexicanos, es el que no nos ayuda cuando realmente estamos atravesando estas situaciones difíciles, nos hacen sufrir, no saber. Entonces para mí eso es la muerte, ¿no? Un cese de la vida, el término también de tu vida, el capítulo, si tú lo quieres poner así en palabras bonitas, el último capítulo de tu vida. Uh-huh. ¿Sí? Depende de ti cómo lo quieras escribir, ¿no? Y me gusta preguntarles a ustedes cómo les gustaría morir, ¿no? Sí, interesante. ¿No? Entonces desde pues ahí la respuesta que ya te había dado, pues yo creo que casi todos coincidimos en eso, ¿no? De que pues dormir un día y no amanecer en paz, o sea, dormir y no sentir ningún dolor, dejar de existir. Pero sí es cierto lo que dijiste, o sea, necesitas estar muy enfermo ya para empezar ahí, pues no va a ser muy divertido dormirse estando muy enfermo. Pero sí es cierto, o sea, vamos a poner que te duermes y si te da un infarto, vas a despertar. Con dolor, seguramente. Y sí, y en pánico. Sí. Sí, por supuesto, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué estás haciendo para morir así? ¿No? Para morir de manera tan tranquila, ¿no? ¿Tú qué estás haciendo en tu vida? Bueno, yo me como unas garnachas. No, pues no vas a ver. Sí, bueno. Exacto. Entonces no sí, va a suceder así, ¿no? No, y luego como, no, por lo mismo de que es tabú no hablar de la muerte en México, como también hay mucha gente bien irresponsable con
o sea, con los gastos funerarios, nada más hablando así como de lo logístico, ¿no? Porque por ejemplo, hay muchos padres, o sea, hay mucha gente que de pronto es el sostén de muchas familias y ves que no se cuidan nada, no es el típico pelado que anda ahí caguameando, que no se cuida nada de su salud, que anda acelerándole la troca y dices, oye, no te puedes a pensar un poquito que te puedes morir así como que hay, de hecho es un decir bien común, que hasta que yo fui papá fue cuando me quedé a pensar de que me puedo morir y se va a quedar la gente que depende de mí sin nada. Y sí, es cierto, o sea, es el único caso que yo he escuchado así convencional de gente que sí dice, no, ya, al menos no me quiero morir así en una borrachera. Ok. Pero sí es cierto, o sea, aparte de eso, yo no recuerdo a alguien que hable bien de esas cosas. Sí, se De que dice ya tengo cada este gasto funerario, que ya tengo esto listo, justo. que el testamento, fíjate, ese es un problema bien común. La gente no deja sus testamentos. Sí, no estamos listos para morir, Ujú. ¿no? Porque no compramos un espacio en el cementerio. ¿Por qué? Porque estamos llamando a la muerte. No, nos estamos preparando. Nos estamos preparando en la vida para algo que realmente va a ocurrir. Y justo, fíjate, dejamos muchos problemas por no dejar un escrito, ¿no? Esto es, incluso hasta la plancha o la licuadora, esto es para él, esto. Se han roto familias por unas cucharas. Exactamente, Sí, así de entonces, burro está la cosa. ¿por qué no nos preparamos para eso, no? Nos preparamos para nacer, ¿cierto? O sea, le compramos la cuna, compramos pañales, compramos muchas cosas. ¿Por qué no nos preparamos para morir, no? Pero es nuestra. Que ya no vamos a estar. Porque no la vamos Pensamiento a Sí, sí, mexicano, gozar, cierto, ¿no? sí, es un reflejo bien claro del mexicano. ¿Qué? Pues yo como sea, yo ya, Como ¿qué? sea, los que se Hay que quedan. batallen los que se Los que se quedan, ¿verdad? Sí. Hasta en sí. eso somos irresponsables los Sí. mexicanos, qué feo. Sí. Oye, no. Justo la responsabilidad tiene mucho que ver en alguien que está atravesando un duelo. Si tú te haces responsable de lo que sientes, tú puedes atravesar las adversidades que te tiene la vida, ¿sí? Y justo es lo que no tenemos, ¿sí? El acto de responsabilizarnos, ¿sí? Ay, muchas veces no tenemos ni responsabilidad por los que están vivos y chiquitos. Ahí andan dejando hijos por todos lados. Y pues no, que se van a andar preocupando por cómo van a acabar. Que no, tírenme una zanja. En serio, es que estamos bien mal. Sí, estamos bien mal. Bueno, pues hay una invitación para que sí, se vayan totalmente. preparando para lo que pues, va a ser Ni un hecho. mencionar estos nuevos cementerios donde ponen como en cápsulas a los muertos abajo de un árbol para que se nutra. No, aquí que van a andar agarrando eso, eso es del diablo, van a decir. ¿Cómo voy a estar nutriendo un árbol? Aún no llegamos a esa conciencia Eso está tan bien. maravillosa, ¿no? Que es que tu propio cuerpo sirva para Para dar algo, nueva vida. para dar nueva vida, Estaría con todo. ¿no? O sea, Sí, pues hay otras culturas, bueno, más que nada en Oriente, porque pues acá en Occidente casi todo, o sea, en Europa y toda América, pues, casi todo es medio, todo está centrado en el cristianismo y sus variantes, Sí. pero hay culturas, no recuerdo qué religión es o qué espiritualidad es, que cuando la gente muera arrojan los cuerpos a los buitres y a los cuervos, o sea, como que, y pues eso es una escena atroz, porque hay un videíto donde sí sí, se ve que claro. arrojan los cuerpos desnudos Sí. y ahí están las Sí, aves. Sí. Después de un tiempo van y recogen los huesos, los trituran y son guardados en un nicho. Ujú. Sí. Pero es finalmente cumplir con una cadena, Claro. una cadena alimenticia, solamente que justo aquí nosotros los occidentales les damos mucha importancia al cuerpo, ¿sí? Y si no, pues asómense a un gimnasio. Gente que va y cuida su cuerpo, ¿no? O aquellos que nos embellecemos, ¿sí? Con operaciones estéticas. Sí, justo, nos embellecemos el cuerpo, pero jamás tocamos el alma, ni tratamos, ni hacemos nada por embellecer el alma, ¿sí? Entonces los orientales, prácticamente, si hablamos un poquito del budismo, pues ellos se ocupan más del alma.
ellos les importa más el alma que el cuerpo. Entonces tienen prácticas diferentes a nosotros, ¿no? Los rituales también son diferentes a nosotros. Son conciencias, han llegado a conciencias pues altas, ¿no? Entonces nosotros estamos ahí, pero finalmente pertenecemos a una cultura que también es hermosa, ¿no? Hace mucho tiempo también se usaba también aquí dejarlos en un espacio, que venían los buitres también se usaba, ¿cómo no? Desde hace mucho se usaba ¿En la época prehispánica? sí, claro, incinerar a los muertos, ¿no? Y guardarlos en vasijas. De hecho, sí había otro tipo de destino para los muertos en toda la época prehispánica y estaba más padre. Por lo mismo de que no se contaminaba, porque pues a final de cuentas el enterrar un cuerpo es contaminación. No es que ahí se va a descomponer la caja y todo esto es muy nocivo para las fuentes, para Para el suelo. los cúmulos de agua que hay abajo. Pues ya está todo lleno de eso. Justo. El nacimiento de los cementerios fue eso, de una peste, y porque antes eran enterrados pues en las iglesias, ¿no? En Sí. los Sí, atrios, cierto. o afuera, ¿no? En la iglesia. Pero cuando llega una peste, resulta que pues para acabar con toda esa infección, pues retiran los cementerios A las orillas. a las orillas, ¿no? Y por eso hoy tenemos cementerios a las orillas. Bueno, la comunidad va creciendo y ya los cementerios ya van quedando dentro. Pero si ustedes se fijan, así están ubicados los cementerios, pero nace de ahí. De hecho, hasta la cremación, hasta donde yo tengo entendido aquí en México, es medio novedosa, ¿no? Antes sí era muy raro saber que alguien... Bueno, yo al menos en mi experiencia de niño, yo no escuchaba a mucha gente que la cremara. No, de hecho, muchas personas que son fuertemente católicas están en contra de la cremación, por lo mismo de sus creencias, y no es algo que venga directamente en la Biblia, simplemente a ellos no les gusta ese fin que tenga su sagrado cuerpo. Justo porque hay una idea, ¿verdad? De la resurrección. ¿Sí? Entonces, para resucitar necesitamos un cuerpo. Ajá. Sí, y antes la Iglesia Católica pues lo prohibía, ¿no? Pero de un tiempo para acá pues también nos ubicamos en que si somos cenizas, pues el quien es todopoderoso pues nos va a volver a construir, ¿no? Entonces, ahorita ya se está aceptando, incluso hay iglesias católicas con nichos, ¿no? En donde vas y dejas a tu ser querido en cenizas y los dejas en iglesias especiales. Ah, sí, como unas bodeguitas, ¿verdad? Sí. Sí las he visto. En Incluso nichos. hay gente, bueno, eso lo vi en Estados Unidos, que hay gente que llega a apartar esos lugares. Así como que aquí voy a estar yo y aquí va a estar mi esposa. Y así como que, está bien turbio, Sí. pero pues está bien. Sí, y ya va dependiendo pues tus ideas y tus propias creencias, ¿no? Oye, hablando precisamente de esto, regresándonos un poquito, pues sabemos que la muerte pues, puede tener muchos significados, ¿no? Obviamente para los vivos. Ahorita hablando de todos de estas formas de los rituales de muerte, pues, no sé, por ejemplo, se me figura que mucha gente cuando tiene una pérdida lo suelen asociar inmediatamente como con la culpa, ¿no? Se me figura que mucha gente que tiene pérdidas como que sienten culpa de que tal vez no fueron suficientemente buenos con esa persona que se fue. ¿Qué es lo más común que te toca ver? Porque no es lo mismo, por ejemplo, que muera, no sé, por ejemplo, tus padres, como que es algo que más naturalmente esperas, a que mueran hijos, que muera la esposa, que muera... ¿Sí me explico? O sea, como que la muerte tiene muchos significados. ¿Qué es lo más común que te topas en tu práctica? O sea, ¿es la culpa o es incluso hasta agradecimiento? Porque pues, de ver a alguien que está sufriendo mucho. Sí, es una culpa, es ambigüedad, o sea, ellos quieren que su familiar pues deje de sufrir, pero sienten culpa por sentir por tener esa idea, ¿no? De que ya quiero que descanse, ¿no? Justo las emociones más principales que se ve después de la muerte
de un ser querido es obviamente la tristeza, ¿sí? Sí. La tristeza profunda, la culpa, la vergüenza, ¿sí? A ver, Sí. ¿por qué? Sí, también me sacó de onda. Y que la vergüenza, Sí. bueno, porque no pude cuidar bien a mi papá o a mi mamá, ¿no? Y me da pena que yo no pude, Pues sí. yo no fui capaz, ¿no? Entonces De hay salvar. personas, Ajá. ¿no? Hay Ah, personas que experimentan o llegan con esos sentimientos, son la tristeza, la culpa, la vergüenza, la ira. Hay gente muy enojada, ¿sí? A veces llegan y parece tristeza, pero es enojo. ¿Por qué? Porque pues mi mamá me dejó, ¿sí? O sea, ¿por qué me dejó sola? ¿No? Entonces parece tristeza, pero realmente es en profundidad es un ¿Por qué te enojo, es moriste? ira, Ajá. ¿no? ¿Por qué me dejaste? Yo acompañé también a alguien que se le murió su esposo y ella decía, estoy muy enojada porque me dejó con muchos problemas. ¿Por qué me dejó con estos problemas? Ese también es una emoción que se mira mucho. Sí. Es bien curioso todo esto de las emociones porque es cierto, cuando el enojo no hay un objeto o una persona a quien dirigirla, sí se convierte en tristeza. O sea, cómo va cambiando como de estado. Bueno, cuando no podemos sacar nuestra emoción hacia alguien que ya no está, pues resulta que la volcamos hacia nosotros mismos, ¿no? Entonces, por eso después viene una depresión, porque todas aquellas emociones que ya no puedes trabajarlas con el otro porque simplemente ya no está, bueno, pues entonces las volcamos a nosotros mismos, ¿no? Es cierto, es Fuerte. trabajar Oye, con esas emociones. ahorita se me vino a la mente algo también muy, muy complicado. No sé si te haya tocado tratar con alguien o saber de algún caso. ¿Cómo lidiar con el duelo de alguien a quien le mataron al ser querido? Porque ahí sí son muchas cosas. O sea, no solamente lidiar con el duelo, sino pues con el deseo de venganza o el rencor, el resentimiento. Ya se vuelve todavía más difícil. Claro, en ellos predomina la ira La vida. y de la ira pues vienen todas estas sensaciones y sentimientos que son la venganza, ¿sí? El resentimiento, ¿sí? Eso en una pérdida como tal es lo que es la emoción que más predomina, ¿no? Por ejemplo, la muerte de un hijo es la culpa, ¿sí? En la muerte de los padres pudiera ser un agradecimiento combinado con un poco de culpa o vergüenza también, ¿no? Es multifactorial, o sea, no hay una pérdida o no hay una ecuación que te diga esto siente esta persona, ¿sí? No hay una ecuación exacta. ¿Por qué? Porque pues todos somos distintos y igual tú te vinculas con tu madre y con tu padre igual de una manera, él también se vincula con su padre y con su madre de alguna manera diferente que a la tuya, ¿sí? Entonces, desde ahí los duelos van a duelar de diferente manera. Sí. Hay gente como que realmente nunca supera, por ejemplo, la muerte de sus padres, de X o Y gente. ¿Tiene otras manifestaciones además de la depresión? O sea, el no poder superar estos duelos. Las pérdidas por muerte pues no se superan, Bueno, sí, ninguna, es cierto. se asimilan, se aprende a vivir con la ausencia de tu padre o de tu madre, de tus abuelos, ¿sí? Se aprende a vivir con la ausencia de tus hijos, ¿sí? Y tú puedes y tú eliges, ¿sí? Que el sufrimiento te lleve a la amargura y tú vivas en la amargura, pero tú eliges, ¿sí? Cómo quieres vivir a pesar de lo que te sucedió, ¿sí? La actitud tuya es la que te va a marcar, pero las pérdidas en sí, los duelos, las pérdidas no se superan, se integran a tu vida, ¿sí? Sí. Vas a tener periodos donde la recuerdas mucho, ¿sí? Por ejemplo, vas a tener periodos de nostalgia, que es la tristeza, es la alegría combinada
unos toquecitos de tristeza, ¿sí? Y eso es lo más sano que tú puedes asimilar tu pérdida, ¿sí? Yo hoy siento nostalgia por mis hijos, mas no me quedé melancolizada, ¿no? La melancolía es sumamente la tristeza con un toque de alegría, un pequeño toque de alegría, es más o menos si la intentamos combinar, ¿sí? Entonces la idea es que no nos quedemos melancolizados, ¿sí? Porque melancolizados nosotros vemos a las personas que están así y decimos, está en depresión, ¿no? Okay. Está melancolizado por la pérdida, ¿no? Entonces, obviamente hay personas que llegan a una depresión crónica, sí, pero pues ya son temas más adelante, ¿no? Más de psiquiatría, ¿no? Y la psicología por ahí, ¿no? Pero por un duelo, eso es, ¿no? Quedarnos, trabajar la pérdida para quedarnos en la nostalgia, con la nostalgia, en vez de quedarnos totalmente melancolizados. Sí. Okay. ¿Cómo tú qué pudieras sugerir para, digamos, ya hablamos un poquito de toda esta cultura de muerte que pues definitivamente no es como que muy sana en México? ¿Tú cómo ves que pudiera mejorarse esto? ¿Qué pudiera hacer la gente para aceptar un poquito más la muerte, para verla como pues lo normal que es, ¿no? Es lo más natural de todo. Hablar de ella, ¿sí? Hablar de ella justamente con la pregunta con la que iniciamos este bloque, que sobre todo, ¿qué es la muerte para ti? ¿Sí? Y crearnos ese concepto, ¿no? Yo me acuerdo que te hacía la pregunta de que tú qué creías, que era hombre o mujer, ¿no? Porque, Sí. porque hasta eso tenemos por ahí una figura que la representa, ¿no? Pero realmente la muerte es un momento, la muerte es un instante, ¿sí? Es cuando cesan todas tus funciones vitales, esa es la muerte, ¿sí? Pero nosotros de repente decimos, bueno, ¿es hombre o mujer? ¿no? Y justo Sí, ahorita es que es un díganme personaje. ustedes, sí, si es un personaje o no es un personaje, díganme ustedes, ¿no? Pero tenemos esa idea, ¿no? Nos dicen muerte y nos imaginamos una figuración, ¿no? La calaca. Una que tiene la guadaña, ¿no? Justo tener esos conceptos claros, ¿sí? Hablar, ¿sí? Las películas son muy buenas también. Hoy tenemos Coco para explicarles a todos, incluso a los grandes, sobre qué es la muerte. Oh, Coco. Sí. Coco y muchas películas, ¿no? que nos abren ese panorama. Me gusta Coco. Tengo una crítica muy fuerte contra Coco, pero sí me gusta bastante. Hoy la película ahorita que anda de moda es la de Toy Story, ¿verdad? Con ese beso, ¿no? Ajá, la de voz. Entonces, Buen tema. porque sí tratamos de normalizar o de introducir esos temas, porque no introducimos también los de la muerte, ¿no? Ahorita hablamos todos de ese tema, bueno, ¿por qué no hablamos de la muerte? ¿Sí? Sin que nos cause una emoción diferente, ¿no? Y hay personas que justo tienen las palabras exactas para hablar de la muerte y de temas difíciles de una manera fácil y sencilla, ¿sí? Acércate a esa persona y empieza a generar esas ideas en ti y tenerlas bien claras, ¿sí? Porque en algún momento las vas a ocupar. Todo este tema de la tanatología me recuerda mucho lo que es el pensamiento estoico, que nos habla acerca de siempre recordar que vamos a morir, y no de una manera negativa. Es recuerda que morirás, memento mori, y es para valorar cada día, para valorar a tus seres queridos, para hacer todo lo que tengas que hacer, para que no te queden esos asuntos pendientes y no tengas ese remordimiento, esa tristeza para cuando las personas partan. Hay un pensamiento y una frase bien bonita que a mí me encanta que dice, solo aquel que ama la vida es el que puede hablar de la muerte. ¿Sí? Porque quien habla de la muerte y que conoce a la muerte, pues entonces conoce la vida.
¿sí? Conoce que no, conoce que tenemos una finitud y que este es el momento para hacer lo que nosotros, para sentir lo que nosotros deseamos sentir, para ver lo que nosotros deseamos ver, para escuchar, para hablar, para sentir, ¿sí? Porque para esta vida se nos es dado estos 5 sentidos. En la otra, pues a lo mejor, si hay otra, se nos darán otras cualidades, ¿no? Pero esto se trata de escuchar, ver, ¿sí? Sentir, oler, ¿sí? Así. Sí. Sí, porque la verdad la gente nunca piensa que se va a morir, o sea, en corto no, a lo mejor ya cuando ya estás muy enfermo, pero es que es impresionante cómo te puedes morir en cualquier instante, Sí. de cualquier estupidez, ay, le cayó un granizo y ya. Sí, así de sencillo. Y como que siempre, como que esta idea de nunca pensar en la muerte sí nos hace sentir que somos medio inmortales o como que nos queda mucho tiempo y la gente siempre, de ahí para después, y para después, y para después. Como que la gente que sí es más consciente de su mortalidad por alguna pérdida, por lo que sea, como que ya aprende a vivir más en corto, así como que... El simple hecho de la salud. Hay gente que se excede en tanto comida, bebida, otro tipo de sustancias y le vale sombrilla. Al último ya después ya hay un punto de no hay regresión, de que su cuerpo está tan mal que eventualmente va a decaer. Justo cuando te diagnostican, tienes diabetes, ¿no? Y vamos con los amigos y, oye, cuídate, oye, mira, no hagas esto, haz ejercicio, ¿no? Justo entendemos y comprendemos la vida hasta ese punto, ¿no? Y yo siempre que estoy acompañando les digo, la muerte es una gran maestra, ¿sí? Justo siempre vivimos juzgando, ¿no? Mira que él en vida nunca le llevó flores a su madre, pero ahora no hay 10 de mayo que no llega, ¿no? Estamos juzgando mucho eso, pero no, la muerte es la gran maestra. Él aprendió que había que llevarle flores a su mamá y lo hizo, lo está haciendo, ¿sí? Lamentablemente en muerte, ¿no? Pero aprendió, ¿no? ¿Y por qué somos tan duros de juzgarlo? ¿Tú cuántas veces le llevas flores a tu madre? Así es. El 10 y en su cumpleaños. Saludos, mamá, ¿no? Saludos, señor. Feliz cumpleaños. Hubiéramos empezado con eso. Sí. No soy. Okay. Pero sí es importante. Regalen flores a sus mamás, les encanta. No les cuesta mucho. Perros tacaños. Llévenle mariachi ahorita. Sí. Y no conocen. Sí, ya sé, ¿para qué? Oye, ya sé. Sí se bañan. Ojalá no está cabrón. Bueno, muy bien. Para finalizar, ¿cuál es el mayor reto que has enfrentado como tanatólogo? O sea, sí hay casos en los que incluso tú con tu experiencia y con todo lo que has visto a través del aprendizaje de esta disciplina, sí hay cosas que sí simplemente escapan a como a un posible consuelo, a una aceptación. O sea, sí hay cosas que tú ves como que y totalmente sin solución. ¿Sí te ha tocado ver casos así que...? Creo que hasta ahorita mi mayor reto es mi propia experiencia, trabajar mis propias pérdidas para poder acompañarte a ti, ¿sí? Vaciarme yo, trabajar mis propias pérdidas, estar en equilibrio para que yo te pueda acompañar a ti de la mejor manera. Creo que ese es el reto que lo tengo que hacer cada que alguien me visita, ¿sí? Revisarme yo cómo estoy, cómo están mis propias pérdidas y así yo poderte acompañar y poderte escuchar, ¿sí? Cada historia y cada caso es duro, es difícil. De verdad, yo cuando leí que me ibas a preguntar sobre esto, yo dije, no tengo un caso especial, o sea, todas las situaciones para mí que han llegado a mis manos y que la gente me ha confiado su dolor, o sea, cada caso es wow, ¿no? O sea, de repente me encuentro pensando, porque el sufriente es tu mejor maestro, que me viene a enseñar esta persona, ¿no? Y resulta que me llega a enseñar muchísimas cosas,
¿sí? He tenido pues pérdidas por violencia, por secuestro. Ahorita acompaño también a personas con adicciones, por pérdidas de hijos, de papás, de abuelos. He tenido muchos acompañamientos de diferentes pérdidas, pero sin duda trabajar mis propias pérdidas para que yo esté disponible para escuchar la tuya. Ese es mi mayor reto, el reto de todos los días. Sí. No, pues sí, me imagino. Sí, porque es como un psicólogo, ¿no? Que cómo te va a dar consejos si en ese momento no estás equilibrado, no estás en el momento. Muy bien. ¿Y piensas continuar con esta carrera mucho más a largo plazo? ¿Más especialización? Justo sí, ahorita lo que viene a corto plazo es terminar el doctorado en tanatología. Viene también una especialización en suicidio y ya en un futuro un poquito más adelante, pues quizás una certificación en acompañamiento y en doula al final de la vida, ¿sí? Eso es. Ok. Bueno, pues no sé si quieras aportar algo más. No, la verdad quedé bastante impresionado y agradecido porque nos hayas acompañado el día de hoy. Es información que es muy útil para la sociedad porque pues a final de cuentas somos súper efímeros y pues, en cualquier momento tanto uno como un ser querido puede perecer. Muy bien, espero y podamos poner tu número, ¿sí se podrá? Sí, claro. En el link de la descripción. Y no sé si cuentes con alguna otra página de Facebook o algo parecido. Solo me encuentran por Facebook con mi nombre, Karina Verbonen, y pues ahí estoy. Muy bien, porque sabemos de buena mano que todos tenemos estas experiencias o las podemos tener. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Y gracias, Karina. Pues, acuérdense que a pesar de todo hay que decirle sí a la vida. Sí. Sí se puede volver a ser feliz a pesar de que la vida te haya tratado de la peor manera. pues sí, definitivamente. Pues sí, o sea, hay gente que es muestra de eso y hay que aprender. Bueno, muchas gracias y esperemos que no sea la última vez. Sí te gustó. Porque sí, quedaron ahí cosas pendientitas. Sí. Todo este asunto del suicidio, de la eutanasia y lo más adelante que vas a capacitarte más en esto. Sí. Pues ojalá ahí pudiera haber una segunda parte. Claro que sí. Por supuesto, aquí vamos a estar acompañándolos. Excelente, muy bien, Juanes, esperemos que les haya gustado este episodio, compártanlo, cuídense mucho y nos vemos la próxima. Y díganle sí a la vida. Sí, wow.